me vais a permitir, en primer lugar, hacer un homenaje a Manolo. Manuel Martínez Moya, lo que hemos conocido, ha sido una persona importantísima en el mundo de la reproducción, pero aparte de todo, ha sido una persona entrañable, muy amiga de sus amigos, vivió con nosotros en el grupo de ética la primera época, que fue la más complicada quizá, y aparte de todo, aparte de saber reproducción, sabía de la vida. Y yo lo puedo decir porque yo me siento orgulloso de haber compartido con él muchas jornadas, muchas conversaciones, y de verdad que ha fallecido hace 4 días y no he podido evitar, incluso emocionarme un poco al hablar de él, el tener un recuerdo. Bien. Sin duda, el tema que vamos a tratar es un tema muy complicado. Sobre todo hablamos de muchas situaciones, es verdad, pero son situaciones a veces puntuales, no, esto es el día a día. O sea, ¿qué vamos a hacer con los embriones que tenemos sobrantes, que cada día son más? Entonces yo voy a intentar hacer un poco un repaso de todo lo que de alguna forma hemos ido viviendo, y lo primero que se me ocurrió, como yo digo que todo el mundo entra a esa voy a entrar, y le digo, oye, ¿qué hacemos con los embriones congelados en nuestro vaso? Entonces me dice, el manejo de los embriones congelados en los bancos de esperma y embriones es un tema muy delicado y complejo, que involucra consideraciones éticas, legales, biológicas y emocionales. Ya has puesto tú la respuesta. La verdad que fue un poco así, ¿no? Y además le dije, dime cuántos embriones congelados hay en España. Lógicamente me remitió al registro de la Sociedad Española de Fertilidad, y que en el año 2022 hablaba de 790, casi 790 embriones congelados. Probablemente son bastante más. Calculamos alrededor de 1 millón de embriones congelados, de los cuales aproximadamente casi un 30% están abandonados. Entonces, os podéis imaginar que el problema de los embriones congelados es un problema muy importante. Y aparte de ser muy importante, un problema del que casi nadie quiere hablar. Luego más hablaremos. Bien, es una debilidad por mi parte hablar de Fernando, pero como es amigo mío, me va a perdonar. Entonces, yo solo quiero comentar un poco, porque la legislación ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Es verdad que hace poco... ¿Perdón? ¿Ahí? No, es una marca sobre la... Vale. Hace poco tuvimos una reunión de la R en Alicante, donde se hablaba de los embriones congelados, que es un problema de todo el mundo, no es un problema de España. Pero claro, los planteamientos son completamente dispares. Como veis, cuando se presenta a Europa hay distintos colores porque las situaciones son diferentes. Lo primero que se plantea cada uno es cuál es el estatus legal del embrión. ¿Es un sujeto o es un objeto? ¿Es una persona o una cosa? Consecuencias: si es un objeto, pues es destruido, vendido, donado, etc. Pero si es un sujeto, requiere una protección legal diferente, como que hablando antes, está en la cúspide de la pirámide. ¿Quién decide qué hacer con los embriones? ¿Los legisladores? ¿Los políticos? Porque vemos, y lo digo claramente, que uno y otro quieren oír hablar de este tema, sea del partido político que sea, y los perjudicados son los pacientes y los otros. Bien, sin embargo, bueno, esto es un poco la historia de la legislación en España. Sabéis que la primera ley de la despida fue y una de las personas que más participaron en esto fue el doctor Palacios, que fue una ley de verdad importante porque fue la primera a nivel europeo, y es verdad que en ese sentido España siempre ha ido marcando una pauta importante. Entonces ya decían que los embriones sobrantes de una FIP, por no ser transferidos al útero, se criopreservarán en los bancos autorizados por un máximo de 5 años. O sea, haríamos un límite. El mismo artículo dice que pasados 2 años de criopreservación de gametos por embriones que no procedan de donantes, quedarán a disposición de los bancos. Y además, la norma no precisaba qué hacer con los embriones que superaban ese tiempo. O sea, decía,
No se puede mantener. Bueno, ya hay que hacer esta indefinición la llevamos sufriendo desde el principio de los. Hubo un primer informe de la Comisión Nacional en el año 98 en que decía que la conservación de embriones se considera un problema ético y social relevante. Bien, esto es como el chat GPT. Ya eso ya lo estudiamos. El límite del plazo de congelación era alrededor de los 50 años, pero no, la ley no dice nada, ni siquiera sin decir nada, pero bueno, es un acuerdo al que llegamos de alguna forma todos la mayor parte de los centros de la resolución. Además, la Comisión considera mayoritariamente que debe incluirse como última medida en su descripción, que antes se debe intentar cualquier otra cosa, como podría ser la relación de las parejas, la investigación, bien, es interesante. Vale, hay un segundo informe en mayo del 2000, donde la Comisión se pronuncia mayoritariamente a favor de los embriones generados por las técnicas de reproducción asistida, de manera que estos puedan ser utilizados fundamentalmente para investigación. Seguimos. En el año 2003 hay una ley que a mí me parece interesante, en donde dice que debe intentar resolver el problema grave y urgente de la congelación de embriones. Ahora estamos hablando de hace 22 años. O sea, ya se estaba viendo que había un problema importante con la congelación de embriones. Entonces decía esta ley, esta es la ley Pastor, ¿no? Porque entonces Ana Pastor era el PP, estaba en el gobierno, y la ministra de Sanidad era Ana Pastor, y decía que se debe ajustar a algo que hoy probablemente ya nos pareció una barbaridad. Pero hoy, cuanto más la leo, más lógica de la ley. Hay que ajustar la intensidad de la estimulación ovárica, el número de ovocitos que se pretende fecundar y el número de embriones que se van a transferir también se debe limitar. Hay que evitar la gestación múltiple, hay que evitar la producción embrionaria y la generación de embriones suprarrenales. Y entonces se dijo, se fecundará, aquí le pusieron el caso de la palabra, que es algo que ya dijeron. Se va a fecundar, cuando no va a fecundar, sino entendíamos inseminar 3 ovocitos de la leche. Era un problema que en aquel momento hoy nos parece algo relativamente lógico, porque si tenemos más ovocitos que los utilizamos, no hay mayor problema, entonces no hay implicación, por lo cual los ovocitos los quitamos. Claro, esto era un problema en muchos sentidos, y los pacientes se negaban porque económicamente suponía que es muy importante hacer un tratamiento de este tipo para probarse todo a 3 horas. Pero fijaos que hoy no nos parecería tan mal. De hecho, con el consentimiento de circulación in vitro, la Secretaría de la Fertilidad da la posibilidad de que las personas puedan decidir qué número de ovocitos van a inseminar y congelar el resto, precisamente para evitar este problema de los embriones. Pero como luego hablaremos, para eso es importante hablar los pacientes de la problemática de los embriones congelados, que es algo que ellos no entienden de entrada, pero cuando se lo explica, sí que ven claramente. Además, cuando haya embriones suprarrenales, se han quedado conservados por un plazo equivalente a la vida fértil de la mujer. Los progenitores deberán firmar un compromiso de responsabilidad y observados, y solo serán donados con fines reproductivos en caso de que no los quieran vivir. Antes de iniciar un tratamiento, aquí tenía un problema, y es que limitaban el poder hacer nuevos tratamientos en caso de que las parejas tuvieran embriones congelados, cosa que es lógica, pero con la nueva ley desaparece. O sea, realmente esta ley que nos pareció un poco, digamos, retrógrada, no lo era. Hoy la vemos como una ley futurista. Además, decía, los embriones congelados, perdón, los embriones que ya están congelados, en el año 2003 se descongelaron. Esto era el PP. Ojo, Inglaterra se planteó esta directiva cuando tenía 30.000 embriones congelados. Y os disolvían cuando llegaban los titulares. Y se acabó un problema.
Bien, y luego viene la ley de resolución, que es la que todos conocemos, que no está hoy en vigor, en donde dice las posibilidades y en donde de alguna forma lo que hace es anular algunos aspectos de la ley anterior, con lo cual pues estamos en esta situación de indefinición en la que nos estamos moviendo. No voy a explicarla porque yo creo que la conocéis todos, pero si quiero presentaros mi caballo de batalla como mi cruzada desde hace varios años, que es, por Dios, que alguien nos escuche y que quite esta barbaridad que pone la ley. Y es que está igualando los mosquitos a los espíritus. En vez de igualar los mosquitos a los espermatozoides, estamos intentando hablar con el Ministerio de Batalla, no sabemos dónde recurrir, porque claro, una paciente que vitifica ovocitos con 28 o 30 años no le puede decir que tiene que mantener sus ovocitos hasta los 50 años. O los dos. Esto es un atentado a la libertad absoluta. Yo me he hecho una foto de la diapositiva que ya te la había oído comentar, de la ley de salud sexual y reproductiva, porque no podemos meter por ahí una cuña, porque de verdad, y decías que había dicho la cosa sería. Dios, esto es una barbaridad, es un atentado, además es que de verdad es una barbaridad para las mujeres. Es algo absolutamente injusto. Bueno, no quiero cargar más. Gracias por eso. Bien, luego apareció la ley de investigación biomédica, que también ha hablado un poco algunos aspectos con respecto a los embriones, la investigación con preembriones, yo cito probablemente como consecuencia de esa absurda equiparación sobrantes de las técnicas o fines relacionados con la obtención y desarrollo de líneas celulares. Será, digamos, el campo más importante de la investigación. Lo que ocurre es que hoy las normalmente son adultas, no son adultas. Entonces, digamos que los proyectos de investigación pues están muy limitados. Entonces, a la vista de este repaso normativo puede concluirse que el estatuto jurídico del embrión ha ido evolucionando desde la primera ley del año 88 hasta el momento actual, siendo una de sus otras características la flexibilización progresiva en materia de investigación. Bien. Luego vino la ley de salud sexual y reproductiva, que no la voy a comentar. Sí, perdón, voy a decir una cosa que Fernando no ha dicho, y es que avala el aborto libre hasta las 14 semanas. Resulta que tiene mucha más protección un embrión de 4, 6, 8, 30 células que un embrión de 6, 8, 10 semanas. Esto no tiene pies ni cabeza. No tiene pies ni cabeza. Entonces, claro, de alguna manera contradice la protección gradualista y progresista del embrión humano, que es una de las normas más importantes que tenemos en reproducción y que se deriva de la doctrina del Tribunal Constitucional, en virtud de la cual el ser humano en formación debe protegerse con más intensidad conforme está más evolucionado dentro del ser humano. Sin comentarios. Bien, ¿qué pasa en Europa? En Europa hay unos países que en esta Unión Europea, en la que hablamos de unión, pero en realidad es una desunión, pues uno lo clasifica como concreto. Francia, Austria, España, Grecia, Bélgica, Países Bajos. Aunque estos sistemas legales fueron inicialmente similares, han evolucionado significativamente para abordar los efectos científicos. Como sujeto, Alemania e Italia. Pues sabemos que su legislación es completamente restrictiva en este sentido. Y normas ni de objeto ni de sujeto, sobre todo en el Reino Unido. Se aplica en Inglaterra, en Escocia, en Gales, pero bueno. Bien. Considerado el marco jurídico más avanzado de la integración del proceso de las normas jurídicas y un modelo de referencia grave para los contemporáneos extranjeros, es este que estamos hablando a la hora de diferenciar una cosa. Pero esto es una curiosidad. Veis aquí, esto es de la R, donde se presentó el mapa europeo con esa heterogeneidad que tenemos, y se habla de una necesidad de armonización obligatoria
Bien, ¿y cuál es el caballo de batalla de todo esto? Quizá el caballo de batalla es cuándo podemos terminar con la conservación de los embriones, cuándo podemos desecharlos, el cese. Y este es un tema realmente complicado. A ver, es la opción más comúnmente elegida por los pacientes, es verdad, porque en un momento que te dicen, no, no quiero los embriones, acabó. Y cuando a veces se enteran de cuál es la problemática de los embriones. Es frecuente entre aquellos que son reacios a donar, porque se plantean esa posibilidad del hijo que está en otro entorno, etc. Hay una conceptualización del embrión como hermano de su hijo. Hay una conceptualización como responsables de ellos. Ellos sienten la obligación de protegerlos. Es una decisión difícil, esto nadie lo pone en duda, y que exige una capacidad emocional para tomarla que realmente tiene que ser importante. Y luego hay también la posibilidad de que, como pasa con toda la vida, tienes la indecisión de tomar una decisión ética, ¿no? Hay unos aspectos emocionales, y como decía, hablamos de hechos, aquí vamos a hablar de esto, de hechos. En aquellas situaciones en que se plantea la destrucción de los embriones, a veces hay una disonancia cognitiva, es decir, hay que tomar decisiones ante una situación no deseada y que nadie se plantea, o casi nadie, cuando entra en materia controvertida, se representa al embrión como un hijo, contenido concreto del pensamiento, y nos permite que, aunque en la ausencia del objeto, este perdura en el psiquismo. Fijaos que normalmente los pacientes, eso lo digo, cuando la paciente se queda embarazada y le hacemos una ecografía y ella ve su embrión y hago una ecografía, le digo, ahora ya ha dejado todo de ser virtual, porque hasta ese momento todo es virtual. Pues dice, hay un ovocito, hay 10 ovocitos, hay 3 embriones, hay no sé qué, hay 4, pero no ven nada, ahí sí. Y ellos tienen que tomar la decisión sobre algo que es abstracto. Ojo con esto, el lenguaje, y esto lo dicen los psicólogos, no digo yo. Ojo a la hora de hablar, y esto lo hacemos todos, de hablar del embrión precioso, del embrión bonito, porque eso les está creando a los pacientes una simpatía mayor de la que debe ocurrir en estas cosas. Hablemos, y lo hacemos con la idea de que lo entiendan mejor, o sea, lo hacemos con buena voluntad, pero a veces estamos creando un problema, porque se establece un vínculo que va más allá de lo que es puramente físico. La empatía hacia otras parejas que pasan por la misma situación, y es verdad que hay una diferencia de género. La mujer, por lo menos en los psicólogos, es la que percibe la externalización del proceso y en sus consecuencias mayor gravedad. El varón también. Reacciones generales, distanciamiento emocional. Esto lo primero, para protegerse y no verse heridos por una herencia. El apego, y ese apego será mayor cuanto mayor es el vínculo genético. Los que trabajamos en la reproducción sabemos que los pacientes les da menos reparo donar un embrión que es de donación de ovocitos que uno que es de los gametos. Y es como una realidad. La ansiedad de culpa, de separación, esas son reacciones que aparecen, y más, lógicamente, se considera el embrión de igual valor ontológico que un niño. Con respecto a lo que van eligiendo, pues si eligen para investigación, hay una cierta ansiedad de culpa por no usarlos o por no donarlos. Aunque de alguna forma esa culpa se ve mitigada un poquito porque ellos, bueno, pues así estamos colaborando al desarrollo de la ciencia. Vale. La donación a otras mujeres o parejas, esa ansiedad de separación, como hablábamos antes, a ver si tiene un hijo previo, para creer más en ese sentimiento de estar donando una hermana. Y la destrucción, de lo que estamos hablando, hay una ansiedad de culpa, aunque en estos casos sí que hay una menor ansiedad de separación. Bien, ¿cómo asesorar? Esto es importante. O sea, no cabe duda, y esto lo digo, los profesores de reproducción, por favor, hablar de la problemática de los embriones congelados en consulta, que los pacientes sean conscientes. Eso no les va a echar para atrás a la hora de hacer un
porque esto va a hacer, a ver, primero que valoren más lo que, digamos, el testimonio que tú le estás transmitiendo, y en segundo lugar, les va a permitir también, de alguna manera, hacerse una idea de la problemática si surge, para tener mecanismos de marcha para poder tratar. Hay que informar en momentos adecuados, sabes que no es fácil, pero creo que es importante. Yo estoy de acuerdo cuando yo era estudiante del catedrático de digestivo, que estábamos así como una reunión y entró un senador y dijo, oye, lo de tomar un hepatocarcinoma no hay nada. Hay que buscar el momento. Pero esto es que todos somos conscientes de que hay que hacerlo de esta manera. Hay que hablar de la posibilidad de accidentes embrionarios de las secciones de bioobservación, de las condiciones, opciones, límites, legislación. Afortunadamente tenemos la suerte de contar con Fernando para cualquier duda que tenemos, y esto es para nosotros crucial. Hay que explorar el significado de los pacientes que atribuyen a los embriones. No todos los pacientes le dan el mismo valor a un embrión. Esto creo que sois todos conscientes. Hay que dar un poquito de tiempo para la reflexión, no es siempre ver consentimiento. A ver, he dicho que no, mi compañero que estudia hace tiempo que hasta le ordenaron los consentimientos de café. No, hay que explicarlo, hay que echar un poquito de tiempo. Es verdad que cuando lo digo con orgullo, o sea, luego ha comentado a veces, los consentimientos de reproducción asistida yo no los he visto en ninguna otra especialidad. O sea, tú vas a operarte de un Juan L, por ejemplo, y te dan un papelillo y dices, ¿qué tienes aquí? Cuando estás en los niños, o cuando, no sé, lo que nosotros hacemos es, está años luz en eso. Son consentimientos mucho más complejos, mucho más comprensibles, con una preocupación mucho mayor por esa parte para explicarlos. Pero bueno, hay que de alguna forma hacer esto. A veces, si hace falta un apoyo psicológico, lógicamente también lo tenemos. En la decisión desestructurada, pues tiene que, estructural, tiene que ir alineada con los valores de los pacientes, y esto tenemos que ser conscientes y percibir qué valores son. Una decisión compartida y ya, importante, conciencia del proceso, y todo esto lleva a una menor posibilidad de abandonar los pacientes, que quizá es el problema que nos encontramos. Obligaciones éticas, bueno, pues yo me quiero olvidar mucho, porque se me da largo. Al embrión humano se le conoce el mismo estatus que a un niño o a un adulto. Sin embargo, poder introducir el embarazo a las 10 semanas sin mayor problema y no poder destruir un embrión humano sin estudios. Aunque no sean personas en el sentido estricto, tampoco son objetos o bienes materiales, la posición moderada considera el embrión como una posibilidad de llegar a ser personas siempre que tengan lugar una serie de factores que lo facilitan. El embrión tiene un estatuto único y especial que lo distingue de cualquier otra realidad y que generaría obligaciones morales. En esta postura, dado que el embrión no es persona y no puede, por consiguiente, reclamar derechos ni tener una dignidad, pues tiene un valor, se abre una vía de análisis y es considerada al embrión como un bien necesario de salvaguardar y proteger. Las principales obligaciones con los embriones de la implantación son, primero, deberes de protección, respeto y obligación de responsabilidad. Sin embargo, es verdad que esto es una cosa que yo le digo a Fernanda muchas veces, que me gusta mucho ponerla, que no es más ético que entregar los congelados indefinidamente que eso. Bien, bueno, el estatus moral del embrión creo que me lo voy a pasar, porque si no me voy a enrollar demasiado. Pero ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Yo aquí sí quiero, de alguna forma, manifestar que el grupo de buena práctica clínica de la Sociedad Española de Fertilidad, a la que hemos pertenecido Mónica, Fernando, varios de los que estamos aquí, pues ha sido una pelea continua en este sentido. Hicimos
de los centros de fertilidad en mayo de 2022, una propuesta de modificaciones de la Ley 14/2006 a instancia de un grupo que se llama el trabajo de la Secretaría de Fertilidad sobre la Ley de Abortos de Castilla de septiembre de 2024, que está caput porque no hay en ningún sitio y porque nadie quiere venir a hablar de las comunidades pobladas y por supuesto de ninguna otra cosa. Y además, con respecto a las variaciones de la ley, seguimos insistiendo en la barbaridad que supone el equiparar los embriones a los ovocitos y argumentando una serie de causas, dijimos que se debe suprimir los requisitos nacionales para la exportación de ovocitos y embriones, se debe reconocer la autonomía de los pacientes, que toda la legislación en España actual está propiciando y está respetando de una manera importante para decidir cuando lo considere oportuno que han terminado su producto. Pero esto además está en absoluto porque llega a la situación de pareja que se han separado. Yo he visto, y esto lo he vivido yo en mi consulta, una pareja que se ha separado y como no pueden destruir los embriones, le dice, mira, yo te cambio los embriones por el coche. Esto es una realidad. Aquí se me caían las orejas. Pero la gente quiere de alguna forma dar una salida. ¿Qué ocurre? A ver, yo soy el representante de la EFRE, de la Sociedad Europea en España. Con este tema, damos 1000 vueltas, pues yo dije, voy a hacer una pregunta a todos los representantes europeos, que es algo que hacemos con frecuencia. Ahora estamos haciendo una iniciativa de Grecia sobre el diagnóstico preimplantacional. Y hay un despiporre que es increíble. Pero bueno, entonces yo la hice sobre la posibilidad de los pacientes pueden destruir los embriones en cualquier momento. Y entonces, de todos los países europeos, Francia decía, la ley no dice nada. Polonia, Italia y España, no. Somos los 3 únicos países de Europa en que los pacientes no tienen autonomía para poder destruir sus embriones. Pero la cosa va más lejos, porque yo dije, ¿y qué pasa con los ovocitos? ¿Con los gametos? Entonces, sí, todos. Esto es vergonzoso. Esto es vergonzoso. Y esto, les digo, yo lo he presentado en varios sitios, incluso a nivel de la Sociedad Española de Fertilidad, de la Junta Directiva, y creo que no se está haciendo suficiente para algo obvio. Vale, entonces hicimos una propuesta de la modificación de la normativa y donde decía que los embriones pueden ser utilizados por la propia mujer, pero los ovocitos por la propia mujer, añadimos o su pareja con capacidad de gestar, lógicamente, y en el caso de semen también con el valor del que procede. Y luego también añadimos, cuando los pacientes hubieran optado por la valoración de sus gametos con fines reproductivos, con fines de investigación, y hubieran transcurrido 5 años, volvamos a la ley del 2003, desde la citada decisión, sin que se hubiera hecho efectiva, se procederá a su descongelación. Pongamos un punto y final a algo que no tiene sentido mantener indefinido. En el caso de que el equipo biomédico entendiera que existen razones justificadas para prolongar la preservación, se podrá hacer por un periodo adicional de las artes. Esto lo hemos estudiado de la legislación portuguesa, que también nos parece interesante el copiar las cosas que están bien. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Bueno, hay que poner en marcha unas iniciativas preventivas. Esto quizá es lo más importante de la charla, aunque sea ya al final y yo vuelvo a la hora. Primero, no generar más embriones. Odio el artículo de... Sunkara, ¿no? Que habla del número de ovocitos que hay que tener para conseguir un embarazo. Lo odio, porque está hablando de un número de 15 ovocitos. Esto es una barbaridad. Hay que pensar en el proyecto reproductivo. No es lo mismo que venga una pareja que la mujer tenga 43 años o que tenga 36. No es lo mismo. Aquellas parejas que dicen, no, nosotros queremos tener familia de números, que tengan 38, pero se acabó. O sea, pensemos que hay más factores a la hora. Hay que limitar, en consecuencia, el número de embriones obtenidos por decir e intentar congelar ovocitos, vuelvo a repetir, en el
punto 8 del consentimiento de fecundación in vitro hay 3 opciones, una de ellas, la B, dice que puedes limitar el número de ovocitos a inseminar y que el resto los puedes congelar, lo cual creemos que es interesante. Hay que generar embriones solo con el objetivo de ser transferidos, ofrecer asesoramiento para hablar de la problemática de los embriones congelados, establecer políticas claras y procesos de consentimiento para el destino de los embriones antes del tratamiento, que la gente se empiece a plantear qué es lo que quiere hacer con los embriones que supuestamente no pueden utilizar, prohibir el comercio con embriones crioconservados, ya sea con fines científicos o industriales, y limitar la duración de la conservación. Y a los profesionales y a las sociedades científicas tenemos que decir, adecuemos la estimulación, que lo sabemos y lo podemos hacer, al proyecto de las parejas. Evitemos la idea de que cuantos más embriones mejor, que esto lo dicen los pacientes, bueno, ya sé que cuantos más mejor. No necesariamente. Hay que explicar por qué. Informar a los pacientes de la problemática de los embriones congelados, limitar el número de ovocitos y inseminar y congelar el resto, no utilizar, y esto a mí se me pusieron las orejas así cuando vi a un compañero nuestro de un grupo potente decir que ellos ofrecían la congelación de embriones como planificación familiar. Me parece de las mayores barbaridades de los últimos años. Disminuir cuando hacemos donación el número de ovocitos que donamos, sabéis que normalmente son 8, que a veces cuando estamos en situaciones límites, a lo mejor esto hay que limitarlo y gestionar de forma responsable y que sea adecuada los embriones. Pero eso lo hacemos así. Y desde luego no tomar decisiones compasivas, porque los pacientes a veces, bueno, es que me da pena, es que como me da pena, me trabajo en la seguridad social, sé lo que es, y a veces me da pena, y darme pena llevaba a problemas importantes. Con respecto a las autoridades sanitarias, eliminar la implantación legal de embriones, yo por Dios. Acabemos con este absurdo que no tiene sentido. Corregir la mayor protección del embrión en la vida asistida frente al feto a través de la ley de salud sexual y reproductiva, permitiendo la interrupción del embarazo a las 10 semanas y no permitiendo destruir un embrión en 8, 10, 15, 20 semanas. Flexibilizar los límites legales para donar los embriones, agilizar el proceso de autorización de los proyectos de investigación, cambios legislativos autorizando la descongelación inmediata de los embriones abandonados, que tenemos desde hace mucho tiempo, sobre todo en parejas que se disuelven o que uno tiene más fallecido y que mantienes a veces, y autorizar la descongelación que está entre los centros donados a otras parejas o para la investigación biomédica y tener siempre